Dios les bendiga. En esta mañana le damos gracias a Dios por esta bendita oportunidad que nos da de poder estar de pie, de poder estar vivos. Dios es bueno, que Dios se manifieste en bendiciones en cada uno de los hogares que hoy abren su puerta permitiéndonos llegar por este medio. Gracias a Dios por esta transmisión que podemos hacer como lo hacemos cada domingo. Ojalá que no haya olvidado usted ajustar su reloj. Teníamos que adelantarlo una hora, así es que aparentemente estamos una hora más temprano. Y esto es motivo muchas veces para que muchos lleguen tarde. Ojalá que no sea el caso de ustedes y que ya estemos ahí, estamos bendecidos, Dios es bueno. Ojalá que podamos todos juntos, en agradecimiento a nuestro Dios, darle honra, darle gloria, darle adoración. Ese es el propósito cada vez que nos reunimos, aunque sea por este medio, para reunirnos y darle al Señor esa merecida adoración, porque Él es el único que merece toda nuestra adoración. Así es que en esta mañana vamos a seguir con esas meditaciones en cuanto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya esta la tercera meditación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así es que espero yo siempre que sea de gran bendición para cada uno. Hoy saludamos a todos los que nos escuchan, y en esta ocasión mi saludo es para algunos estados. Es para todos, pero voy a hacer mención de algunos, a aquellos que nos escuchan en Colima, en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, en Zacatecas, en Durango, en Sonora. Para todos ustedes, les digo que puedo a veces no mencionar algunos lugares o algunos nombres, pero es porque a veces menciono algunos, a veces otros. Pero para todos ustedes, acá en los Estados Unidos, a toda la gente que nos está escuchando en Oregon, en California, en Arizona, en Texas, Nevada. Y aquí en Nevada, por supuesto. Recuerden que soy el pastor Roberto Estrada, de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Nosotros estamos en Las Vegas, desde donde transmitimos. Hoy tenemos un día fresco, hay nieve alrededor de nosotros. Estos 2 días pasados hemos tenido lluvia y nieve. Así es que aunque aquí en la ciudad no hay nieve, pero alrededor sí la hay. Así es que estamos fresquecitos, pero gozosos porque Dios es bueno. En esta mañana quiero invitarles vamos a centrarnos en la palabra de Dios, porque es el motivo, es lo que nos reúne, es de lo que vamos a hablar. Y el pasaje que hoy vamos a hacer mención está en Mateo 27, versículos del 45 y 46. Vamos a darle lectura juntos. Así es que con reverencia vamos a ponernos de pie. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios, y cuando la abrimos, cuando estamos dándole lectura, cuando estamos meditando en ella, vamos a encomendarnos a Dios y a pedir que sea su Espíritu Santo el que nos dé esa revelación que necesitamos de su palabra para comprenderla, para entenderla, pero más que nada para aplicarla a nuestra vida. Así es que si ya están listos, otra vez la cita, Mateo 27,
versículos 45 y 46. Y dice la bendita palabra de Dios, empiezo ahí en el 45, los que gusten seguirme, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a ir en oración. Ojalá que esta lectura impacte nuestras vidas y podamos meditar apropiadamente en esta palabra. Oremos. Amado y bendito Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos vida, por permitirnos, Señor, salud, porque en este día, Señor, hemos podido ponernos de pie, hemos podido admirar, Señor, y apreciar un nuevo día. Muchas gracias. Permita usted, Señor, que ese agradecimiento y ese regocijo esté en cada uno de los que me están escuchando, en cada uno de los que me están viendo en esta hora, Señor. Y que sea su Espíritu Santo, Señor, con nosotros, para que podamos entender, que prepare nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, pueda anidar en nuestros corazones, pero que más que nada podamos ponerla por hecho, Señor, y que seamos hacedores de su bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos todo cuanto vayamos a hacer, Señor, y que sea usted con cada persona, con cada familia, en cada hogar, Señor, y en cada lugar donde por medio de un teléfono, de una laptop, de una computadora, de un televisor, nos están escuchando y nos están viendo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo en sus manos. Amén. 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 Bueno es Dios. Vamos a recordar a manera de introducción las primeras 3 frases de Jesús desde la cruz. Hemos oído de las 7 palabras, pero realmente son frases las que nuestro Señor Jesucristo pronunció. Y en este momento quiero hacer mención de las primeras que Él pronunció en esa situación en que se encontraba. Ya está clavado en una cruz, ya está padeciendo, y desde ahí Él pronunció estas frases. Cuando nosotros vamos ahí a Lucas 23, en el versículo 34, la primera parte dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y bueno, cuando nosotros puntualizamos, enfatizamos: Padre, perdónalos. Aquí nuestro Señor Jesucristo muestra su compasión por los seres humanos. Está mostrando su compasión por usted y por mí, por todos nosotros. Realmente el hecho de que Él estaba ahí colgado de la cruz es precisamente por eso, porque Él se compadeció de la humanidad completa. La segunda frase que la tenemos: hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo. Lucas 23, en el versículo 43, y está dirigiéndose al ladrón arrepentido. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y en esta frase, cuando Él dice, hoy estarás conmigo, Él está mostrándonos su poder para salvar, porque Él tiene el poder para salvar, no nada más a aquel pecador arrepentido, aquel ladrón arrepentido al que estaba padeciendo con Él ahí a su lado, sino para salvar a cualquier pecador, para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvar a la humanidad completa. Entonces, de esta manera Él muestra que tiene poder. Otra de las palabras que encontramos, otra de las frases que encontramos es esta, donde dice, mujer, he ahí tu hijo. Ahí en la última parte del versículo 26 del capítulo 19 de Juan, ahí lo tenemos. Y aquí lo que el Señor nos está mostrando es esa provisión que Él tiene para aquellos a quien ama. En el momento en que está ahí, está su madre, y desde la cruz Él voltea a mirarla. Está al lado de Juan, aquel discípulo amado, y se le encarga. Y le dice, he ahí tu madre. Siempre podemos tener nosotros la seguridad de que porque Jesús nos ama, Él va a estar al cuidado de nosotros. Y yo creo que todos hemos podido experimentar ese tipo de cuidado provisor, donde Él provee para todos, para cada uno de nosotros. Él está pendiente, Él está proveyendo siempre. Pero hay una frase que también quisiera hacer mención y está dentro del pasaje bíblico que hemos leído hace un momento. Y esta, algunos le llaman la frase difícil, difícil de comprender. Y tenemos a Lutero cuando medita en esta porción de las Sagradas Escrituras. Él se dio por vencido. Él estaba tratando de meditar en este pasaje y él se dice, Dios abandonado por Dios, Dios abandonado por Dios, ¿quién puede entenderlo? Y realmente cuando profundizamos, cuando meditamos en la bendita palabra de Dios, nos damos cuenta de la limitación que tenemos los seres humanos en cuanto a las cosas divinas. Estamos tan limitados, nuestra mente es tan finita, que es difícil para nosotros comprender algunas cosas, pero más bien a lo que nos invitan las Sagradas Escrituras es a que creamos, no precisamente a que entendamos, porque vamos a encontrar muchas cosas que necesita el ser humano la ayuda del Espíritu Santo para que Él sea el que nos revele lo que realmente hay en la Escritura. Ahí Mateo 27:46, lo leímos hace un momento, dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tenemos aquí ese clamor de nuestro Señor Jesús. Saben que esta es la frase que identifica a Jesús, los pecadores, porque Él sintió ese frío, esa oscuridad de estar lejos de Dios. Y precisamente en el mensaje de hoy, en el mensaje de esta hora, el mensaje es la luz muriendo en las tinieblas. Es el título que le di al mensaje. Y tenemos ahí la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo, muriendo en las tinieblas. Voy a ir al desarrollo de este mensaje
mensaje y el primer punto que quiero tocar en esta hora, poniendo en las manos del Señor, eh, para que sea de bendición para cada uno, para usted, que realmente Dios hable a sus corazones. El primer punto es: Jesús se identifica con las tinieblas del pecador. Conforme vayamos desarrollando el mensaje, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos puede entender, porque Él vivió como humano, como hombre, y conoce nuestras debilidades, nuestras fallas, y por eso es que Él nos puede entender. Pero voy a empezar ahí en Mateo 27:45, y les invito a que pongan su mirada allí en esta porción de las Sagradas Escrituras. Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, lo que encontramos aquí es que las tinieblas descendieron sobre toda la tierra por 3 horas. Nos habla que desde la hora sexta hasta la hora novena. Y cuando nosotros vemos el equivalente en los tiempos, podemos ver que es desde el mediodía, o sea, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Tenemos 3 horas de oscuridad. Y saben que, como siempre en muchas cuestiones bíblicas, el hombre ha tratado de explicarse de qué manera, y esto no ha sido la excepción, o sea, de este detalle de las tinieblas que hubo en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando llega ya el punto final de nuestro Señor, cómo se oscurece. Y ha habido muchas explicaciones para eso, pero lo único que nosotros podemos decir es que, como en todos los milagros de Dios, es algo sobrenatural, y que realmente no vamos a poder tener una explicación científica, una explicación lógica de la manera en que ocurre. Fue en el siglo II, Tertuliano, reconocido como uno de los padres de la iglesia. Él escribió y registra tinieblas mundiales que los funcionarios del gobierno romano no pudieron explicar. Va a haber muchos acontecimientos bíblicos que el ser humano ha tratado de explicar, pero no ha tenido las bases para científicamente poder determinar de qué manera ocurrió. Y bueno, así como este hombre declara, ¿verdad?, de que no hubo explicación por qué se oscureció y por qué tanto tiempo. Porque podemos hablar de un eclipse, que es lo más normal, y hablan, bueno, pues coincidió un eclipse total, donde la luna se interpone entre el sol y la tierra, entonces la sombra de la luna va sobre la tierra, y precisamente sobre ese punto donde nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo, estaba muriendo. Pero el tiempo es demasiado largo, el tiempo de esto. Nosotros sabemos ahorita, estamos más ilustrados en cuanto a los eclipses, y sabemos que un eclipse total, donde la luna tapa completamente el sol, dura muy poco tiempo. Estamos hablando entre 2 minutos a 7 minutos y medio, desde donde queda completamente cubierto. Y claro, si empezamos a contar desde el momento en que
empieza a entrar a la luna a opacar el sol hasta que sale completamente de la circunferencia solar. Pues podemos hablar hasta de unas 2 horas o un poco más, pero aquí nos habla de 3 horas de oscuridad. Y bueno, vamos a tener otros que han dicho que lo que ocurrió realmente es que estaba completamente nublado, otros que fue una tormenta de arena. Aquí en el área de Las Vegas a veces tenemos esas tormentas de arena y sí, pues vamos a ver medio opaco por un rato, o a veces se prolonga por buen tiempo, pero lo que la escritura dice, que las tinieblas descendieron sobre la tierra eh, por 3 horas. Pero realmente lo que nosotros podemos ver aquí es que nos está ilustrando las vidas sobrenaturales causadas por el pecado. Y tenemos que considerar que la mente del hombre está entenebrecida por el pecado. Por eso es que no entiende, no quiere comprender, no quiere aceptar que está equivocado, que lo que el tipo de conducta que tiene, lo que está siguiendo, el estilo de vida que está llevando, lo está perjudicando. El drogadicto no quiere entender que se está haciendo daño a sí mismo. El criminal no quiere entender que el hecho de atropellar a otros, de ir en contra de la vida, de no tener compasión y misericordia, perjudica, lastima, hiere a muchos otros. No lo entiende porque su mente está entenebrecida. Por eso es que Pablo, ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 21, él escribió, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos nosotros que las obras de los seres humanos sin Dios se les llama las obras de las tinieblas. Y cuando vamos a las escrituras vamos a encontrar, como ahí en Romanos 13, 12 y 13, o en Efesios 5 del 1 al 11, podemos encontrar todo este tipo de acciones, actividades que el ser humano realiza, practica, y como la recomendación es que nos apartemos de ello, que nos alejemos de eso, que cambiemos nuestra manera de ser, de comportarnos. El que roba, no robe más, sino trabaje. Dice que haga con sus manos lo que es bueno, y no solo para beneficio de la misma persona, dice, sino que para que hasta donde sea posible poder ayudar a otros que no están en la capacidad de valerse por sí mismos. Bueno, el ser humano, nosotros podemos ver que se rinde a Satanás, y a quien se le llama el príncipe de las tinieblas. En todo lo que podemos ver de un actuar desordenado, un actuar en contra de la moral, un actuar en contra de los principios, es un ser que se está alejando cada vez más y más de Dios. Entonces no le interesa estar bien con Dios, ni le interesa hacer lo positivo, lo bueno, lo moral, lo ético, sino que, bueno, bien dice Pablo ahí en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos ver que el pecado al final produce tinieblas eternas.
Esa es la gran realidad. Por eso ahí en Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y mismo el Evangelio de Mateo en el 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. En diferentes porciones bíblicas a veces encontramos palabras duras, crudas, pero que son una realidad. Y sí hablamos siempre del amor y la misericordia de Dios, pero no hay que olvidar que Él también es fuego consumidor. Voy a ir al segundo punto del mensaje. El segundo punto del mensaje es Jesús se identifica con la incertidumbre del pecador. Mi propósito es que podamos ver que realmente nosotros podemos acudir a Jesús, porque Él sí nos puede entender y nos puede comprender. Ahí en Mateo 27:46 voy de nuevo a esta lectura, ojalá que ya no la vayamos aprendiendo de memoria, porque la estoy repitiendo varias veces. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a puntualizar ahí, Dios mío, ¿por qué? Podemos percibir, si nos metemos ahí en el versículo, no es nomás un susurro, no es nada más una voz queda, sino que es un clamor de nuestro Señor Jesucristo, en el que podemos percibir desesperación, angustia y un dolor profundo. Realmente nuestro Señor Jesucristo está sufriendo, está padeciendo. Este Jesús, quien se caracterizó siempre por mostrar seguridad, por mostrarnos autoridad en todo cuanto hacía. Y si recordamos, podemos empezar con esa experiencia con los maestros de la ley, aquellos doctores de la ley, cuando él era un adolescente apenas, cuando él tenía 12 años. Ahí el pasaje está en Lucas 2, 41 al 52. Vemos cómo él se desenvuelve, cómo él habla con conocimiento, con sabiduría, con autoridad. O si vamos al principio de su ministerio, allá en las bodas de Caná, en Juan 2, cómo él tenía esa autoridad para ordenar, y le dice a aquellos sirvientes, a aquellos que servían en la boda, que llenen los cántaros de agua, y bueno, en todo cuanto hacía. Si recordamos también a la alimentación de los 5,000, ahí en Juan 6 del 1 al 14, de igual tenemos aquella oración maravillosa que hizo, dando gracias al Padre, y cómo los alimentos fueron multiplicados. Podemos recordar también aquella gran tormenta, aquella tormenta que rugía en el mar Galilea. Podemos recordar esos discípulos suyos que estaban con miedo, con temor, y que le reclamaban porque él estaba descansando, y dice, ¿qué no te importa que perezcamos? Bueno, ahí estamos, Mateo 8, del 23 al 27. Podemos hacer mención de algunos otros eventos, pero en cada uno vamos a ir viendo cómo el Señor siempre mostraba seguridad, autoridad,
Y ahora tenemos a nuestro Jesús padeciendo, sintiéndose abandonado. Y de esa misma manera el hombre perdido vive en el mundo de incertidumbre y se pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿De qué se trata la vida? ¿Por qué estoy aquí? Todas estas preguntas sin respuesta en el pensamiento de los seres humanos pueden reflejar esa incertidumbre que lleva a una agonía del alma. Mire lo que escribió el profeta Isaías ahí en el capítulo 57, los versículos 20 y 21. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y puntualizando, dice que los impíos son como el mar en tempestad. La agonía espiritual por el pecado, podemos pensar en el ebrio, en el ladrón, en el mentiroso, en la adúltera, en el chismoso. Y la pregunta para usted en esta mañana podría ser, ¿siente usted hoy la agonía del alma que produce el pecado? Permítame decirle que Jesús la siente con usted, porque Él padeció y sufrió su incertidumbre. Esa incertidumbre que usted tiene, ese temor, esa inestabilidad, esa inseguridad, el Señor también la padeció y puede sufrirla y puede sentirla juntamente con usted. Voy a ir al último punto del mensaje. El último punto del mensaje es: Jesús se identifica con la separación de Dios de los pecadores, porque hubo un momento de separación, el Padre y el Hijo. Hubo un momento en que Dios apartó su mirada de Jesús. Y ahí es donde Jesús se identifica con los pecadores, porque el pecador, recordemos que el pecado es lo que nos aparta de Dios. Entonces, si somos practicantes del pecado, estamos separados de Dios. Mateo 27:46, voy de nuevo, les dije que eran varias veces lo que repetíamos este versículo. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a puntualizar, ¿por qué me has desamparado? Y al puntualizarlo, ojalá que podamos percibir la intensidad de las palabras de Jesús. Y es que podemos decir que es imposible para el Padre mirarle al tomar Él el lugar del pecador. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo está cargando en su ser el pecado de la humanidad completa, el pecado suyo y el mío, el de todos aquellos que estaban a su alrededor en ese momento, pero el pecado de todas aquellas generaciones que ya habían pasado y las que veníamos. Hay un escritor bíblico que opina en relación a esto. Dice que para comprender esto, usted
y yo tendríamos que no haber pecado, o sea, ser santos, puros, e ir al infierno en ese estado. O sea, sin tener que ir al infierno. Entonces, esto es lo que podía equivaler a que Dios mirara a Jesús cuando vienen sobre él los pecados de la humanidad completa. Y aquí podemos observar que no dice Padre. Cuando el Señor está clamando, no menciona, no hace mención de la palabra Padre, como cuando en la primera palabra que dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, aquí no lo hace, sino que toma el lugar del alma perdida. O sea, ocupa el lugar del pecador. Y entonces él clama y dice, Dios mío, Dios mío. Está como hombre, como el pecador, porque está cargando en sí el pecado de nosotros. Entonces Jesús fue desamparado para que usted nunca tuviera que ser desamparado. Y mire lo que encontramos en el escritor, lo que escribió el escritor de Hebreos, ahí en el capítulo 13, al final del versículo 5, dice, no te desampararé ni te dejaré. Esas hermosas promesas que nosotros nos apropiamos de ellas para poder sentir la seguridad, para poder sentir la paz de la protección maravillosa, de la protección divina de nuestro Señor Jesucristo en la vida nuestra. Él promete, dice, no te desampararé ni te dejaré. Él tuvo que pasar por todo esto. Ahí Él cargó con nuestra culpa, con nuestras fallas. Voy a concluir con esto. No es necesario que continúe en tinieblas e incertidumbre. Jesús lo entiende y lo comprende completamente. Y la pregunta para este momento sería, ¿se identificará usted con Él? Después de analizar la forma en que está padeciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿puede usted identificarse con Él? ¿Podemos nosotros comprender ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, cuando es desamparado, cuando clama en ese estado, cuando Él dice, cuando Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi recomendación es esta. Vuélvase del pecado a Cristo y confíe en Él como Salvador. Cristo le ama y Él quiere salvarle. Él quiere que usted, quiere que yo estemos con Él para siempre. Pero la decisión es nuestra. Cada uno de nosotros tiene que decidir qué es lo que va a ser el futuro nuestro. Hay decisiones que tienen repercusiones eternas. Y esta es la decisión más importante que podemos hacer. El ponernos a cuentas con Dios, el aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el admitir que ese sacrificio fue también por usted, el admitir que ese sacrificio fue también por mí,
el darnos cuenta y aceptar que esa sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Le invito a que vayamos en oración. Vamos a cerrar con esta oración. Si el Señor ha tocado su corazón, vaya a Él. Hable con Él. Es cada uno de nosotros y Dios. No es que alguien venga y nos diga o nos convenza, sino es el Espíritu Santo el que redarguye en nosotros y nos hace darnos cuenta que realmente somos pecadores. Hay que admitirlo, pero no nada más el hecho de decir, sí, sí soy pecador, sino darnos cuenta y arrepentirnos y pedir perdón. Señor, le agradecemos, Padre bendito, esta hora. Le agradecemos por su bendita palabra, Señor, que sigue hablando, que sigue, Señor, cumpliendo su cometido. Le agradecemos, mi buen Dios, por su Hijo amado, por nuestro Señor Jesucristo, que cargó en Él, Señor, el pecado de todos nosotros, que no fue colgado en esa cruz, Señor, por algo que Él cometiera, sino que ocupó nuestro lugar. Quien merecía estar ahí, Señor, somos nosotros. Es la humanidad completa, Señor, pero Él por amor, Señor, se entregó a sí mismo, entregó su vida, su sangre. Y ahora, mi Dios, tenemos esa oportunidad maravillosa de únicamente aceptar ese sacrificio, reconocer, Señor, y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que venga a nuestra vida, que venga a nuestro corazón. Sea, Señor, con cada uno. Si hubiese alguien, Señor, en la audiencia, no importa en qué lugar, Señor, no importa, las fronteras aquí no existen, Señor, su palabra llega a todos los lugares. Bendiga, Señor, toque corazones. Yo le suplico, Señor, por aquellos que lo están invitando en este momento, Señor, a su vida, a su corazón. Bendígalos, sea con ellos, Señor, y que sigan buscándole, mi Señor, que sigan escudriñando su palabra. Los pongo en sus benditas manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Y no olviden, el próximo domingo nuevamente estaremos a las 10 de la mañana, a la del Pacífico. Un abrazo. Bendiciones.